Esta es la clase número 28 y está grabada el día 21 de abril de 2020. En esta clase vamos a empezar a hablar sobre relatividad. La relatividad es una de las teorías de la física moderna que ha tenido grande impacto en el desarrollo de la física, y como ustedes saben, pues la desarrolló Albert Einstein en 1905, desarrolló lo que se llama la teoría especial de la relatividad, y 10 años después, en 1915, se publicó lo que se conoce como la teoría general de la relatividad. Supongo que Einstein se pasaría 10 años de 1905 a 1915 pensando en su teoría general de la relatividad. Vamos a hablar solamente sobre la teoría especial de la relatividad. Y entonces la teoría especial de relatividad lo que nos dice es cómo ven dos observadores que están montados sobre dos sistemas de referencia inerciales, cómo ven el universo. Acuérdense ustedes que la física es una ciencia básicamente experimental, y entonces lo que nosotros estamos diciendo es que un observador en un sistema de referencia va a llevar a cabo unas medidas, y el otro observador en otro sistema de referencia pues va a llevar a cabo medidas del mismo fenómeno, y entonces lo que nosotros vamos a comparar y vamos a encontrar es como un observador, qué es lo que mide un observador y qué es lo que mide otro observador. Una de las premisas importantes que nosotros vamos a utilizar en la deducción de las transformaciones, como se llaman, de un sistema inercial a otro sistema inercial, es que la velocidad de la luz es constante y tiene exactamente el mismo valor en todos los sistemas de referencia inercial. Entonces, para hacer estas deducciones, vamos a imaginarnos que tenemos un sistema de referencia inercial. Bueno, vamos a tener dos sistemas de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial, otro sistema de referencia inercial, y entonces ahí están los ejes coordenados, y entonces vamos a decir que este sistema de aquí tiene eje X'. Vamos a cambiar el orden de los ejes para que las ecuaciones nos salgan bien. Vamos a decir que este es el eje X' y también va a ser el eje X, que este es el eje, por decir algo, Y', este es el eje Y, y este es el eje Z', y este es el eje Z. Y vamos a decir que el segundo sistema, el sistema primo, se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v con respecto del sistema no primo. Entonces vamos a hablar del sistema no primo como el sistema O, y el sistema primo como el sistema O'. Y O y O' pues representan el origen de estos sistemas. Entonces lo que nos vamos a imaginar nosotros es que este sistema primo viene moviéndose desde menos infinito hacia la derecha. Entonces viene moviéndose desde menos infinito hacia la derecha, y en un momento dado pasa sobre el sistema O y los dos orígenes coinciden. A partir del momento en que los dos orígenes coinciden es que nosotros vamos a empezar a medir el tiempo.
¿sí? Entonces tenemos un observador en el sistema O y tenemos un observador acá en el sistema O'. Y esos pues van a ver algo. Entonces lo que les decía, en el momento en que los dos orígenes coinciden, se emite un rayo de luz. Vamos a emitir el rayo de luz, vamos a decir que el rayo de luz es anaranjado, y entonces el rayo de luz que se emite, pero no sé por qué no se hizo anaranjado, lo queríamos anaranjado. Ahí está el rayo de luz anaranjado. Ahí está nuestro rayo de luz, ¿sí?, que salió. Y eso es lo que ve el observador O. El rayo de luz ha recorrido después de un cierto tiempo t esa distancia. El observador O' lo que va a ver es que el rayo de luz ha hecho eso, y después de cierta distancia pues ha llegado al mismo punto, pero lo que ven estos observadores es distinto. Y lo que nosotros sabemos es que el tiempo que ha transcurrido, ¿sí?, en que los sistemas se han desplazado esa distancia que he marcado ahí, la distancia entre O y O', entonces la distancia entre O y O', pues va a ser igual a la velocidad con que se mueve el sistema O' por el tiempo que ha transcurrido desde que los dos sistemas coincidían. Muy bien. Entonces, de lo que nosotros vamos a poder hablar es cuál es la posición que ve el observador O del punto O', del origen del punto O'. Pues eso siempre va a ser V por T. Y el observador O', va a ver desde su sistema de referencia, que ese tiene coordenadas primas, por eso hemos escrito X' de O, pues él va a ver que el punto O siempre está en una posición que la vamos a denotar como menos VT'. Aquí lo que nosotros estamos permitiendo es que el tiempo que mide el observador O sea diferente al tiempo que mide el observador O'. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver el punto en donde está el rayo de luz es este, y ese punto pues va a ser el punto P. Ese punto P, vamos a decir el punto P en el sistema O va a tener unas coordenadas X, Y y Z, y en el sistema O' va a tener unas coordenadas X', Y' y Z'. Muy bien, entonces lo que ahora vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en negro, es vamos a calcular cuál es pues la distancia que ha recorrido este rayo de luz vista desde el punto de vista de cada uno de los observadores. Entonces, vamos a poner aquí una pequeña separación y vamos a decir que esto es un ojo, y eso entonces va a querer decir desde el punto de vista del observador O, ¿sí?, el rayo de luz ha recorrido una distancia que va a ser X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, y esa es la distancia que ha recorrido. Y esa va a ser igual a la velocidad de la luz al cuadrado por el tiempo que ha transcurrido desde que se emitió hasta que nosotros llegamos al punto P. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista del observador O'? Pues la distancia que ha recorrido el rayo de luz va a ser X' al cuadrado más Y' al cuadrado más Z' al cuadrado, y esto va a ser igual
a c cuadrada por el tiempo que ha transcurrido en el sistema O' al cuadrado. Y fíjense, aquí ya estamos usando una de las suposiciones fundamentales, que la velocidad de la luz es exactamente la misma en todos los sistemas de referencia inercial. O sea, aquí estamos poniendo exactamente el mismo número, tanto aquí, que es el punto de vista del sistema O, como acá, que es el punto de vista del sistema O'. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer unas manipulaciones algebraicas, y la manipulación algebraica que vamos a hacer va a ser la siguiente. Desde el punto de vista del sistema O, pues la ecuación que nosotros tenemos ahí la podemos escribir como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos c cuadrada por t cuadrada igual a 0. Desde el punto de vista del observador O', la ecuación que ahí tenemos la podemos escribir como x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado menos c cuadrada por t' al cuadrado igual a 0. Entonces fíjense que estas dos ecuaciones están igualadas a 0. Entonces pues las podemos igualar entre sí. Y entonces lo que nos queda es una ecuación larga que dice x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos c cuadrada t cuadrada es igual a x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado menos c cuadrada t' al cuadrado. Vamos a correr esa ecuación un poquito hacia la izquierda, y ahí tenemos entonces, vamos a escribir esto para que se vea, menos t' al cuadrado, para que se vea bien. Ahí tenemos esta igualdad entre las coordenadas en el sistema O y las coordenadas en el sistema O'. Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a decir es que, bueno, vamos a ver que el movimiento en la dirección de las X, pues no va a causar ningún efecto sobre las coordenadas que son perpendiculares a este movimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a decir que y' es igual a y, que z' es igual a z. Esas son las coordenadas perpendiculares a la dirección de movimiento. Por lo tanto, si nosotros incluimos estas ecuaciones en esta ecuación de acá, pues la ecuación se nos va a simplificar y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar x cuadrada menos c cuadrada t cuadrada va a ser igual a x' al cuadrado menos c cuadrada t' al cuadrado. Y esta es una ecuación importante con la que nosotros vamos a trabajar para encontrar las transformaciones entre un sistema de coordenadas y otro sistema de coordenadas. Muy bien. Entonces, guarden ustedes, vamos a ponerle a esta ecuación la ecuación número 1. Bueno, vamos a poner una división porque vamos a hacer otra cosa. Desde el punto de vista galileano, pues si nosotros nos regresamos y vemos nuestros sistemas de referencia y nosotros queremos calcular la x', ¿sí? Pues va a ser muy fácil. Fíjense, la x' de este punto, pues es la distancia que hay de aquí hasta donde se proyecta este punto. Entonces, x' más
o prima pues va a ser igual a X. Eso se ve fácilmente de este dibujo. Vamos a llevarnos este dibujo al lugar en donde estamos. Vamos a llevarnos este dibujo al lugar en donde estamos para pues vamos a copiarlo y vamos a llevárnoslo para abajo. Y entonces les decía yo, desde el punto de vista galileano, y tenemos el dibujo, entonces desde el punto de vista galileano es muy fácil ver que X' más O' es igual a X, pero ya sabíamos que O' es la velocidad por el tiempo que ha transcurrido desde que los dos orígenes coincidían. Entonces nos queda que X' es igual a X menos Vt. Y esta es lo que llamaríamos la transformación directa. Esto es lo que transforma lo que nosotros ya conocemos en el sistema O a lo que nosotros no conocemos en el sistema O'. Y esa es la transformación directa. La transformación inversa nos diría que X es igual a X' más V por T. Y esto es lo que nos transforma de O', que es lo que conocemos, a O, que es lo que no conocemos. Muy bien. Entonces, pues ahí está, y esta es nuestra transformación, lo que se llama la transformación de Galileo, la transformación galileana. Sin embargo, esta transformación no va a servir si nosotros queremos que la velocidad de la luz sea exactamente la misma en los dos sistemas de referencia. Simplemente, pues yo los invito a ustedes a que metan estas transformaciones en la ecuación 1. Metan estas transformaciones en la ecuación 1 y verán ustedes que van a llegar a una contradicción. Entonces estas transformaciones no sirven. Entonces lo que vamos a hacer es, pues vamos a complicarnos el problema un poquito. Y bueno, antes de complicarnos el problema un poquito, vamos a decir que todavía yo les decía que metieran esas transformaciones aquí, pero nos faltaba hacer algo para meter las transformaciones ahí, porque las únicas que vamos a poder meter van a ser la de X y la de X'. Tendríamos también que meter la de T y la de T'. Y para un sistema de referencia Galileo, las transformaciones de Galileo nos dicen la transformación directa para el tiempo, nos dice que T es igual, que T' es igual a T, o sea que el tiempo medido en el sistema de referencia primo es igual al tiempo medido en el sistema de referencia no primo, y esta sería la transformación directa. Y al igual que hace rato, pues transforma lo que ya conocemos en el sistema O a lo que no conocemos en el sistema O'. Y la transformación inversa es T es igual a T'. Esta es la transformación inversa. Y lo que hace es que transforma lo que ya conocemos en el sistema O' a lo que no conocemos en el sistema O. Entonces, nuevamente, podemos agarrar nosotros estas ecuaciones que están ahí. Aquí se me había olvidado una cosa muy importante, ponerle el primo ahí. No se lo puse porque implícitamente
yo ya sabía cuáles eran las transformaciones del tiempo, pero tenemos que tener cuidado. En relatividad es muy fácil hacerse bolas con las primas y las no primas y los sistemas de referencia, el sistema O y el sistema O'. Entonces hay que tener sumo cuidado en cómo uno escribe las ecuaciones. Muy bien. Y entonces lo que yo les había dicho es que escribieran estas ecuaciones en la ecuación de arriba, en la ecuación número 1, y verían que iban ustedes a llegar a una contradicción. Yo creo que vale la pena que lo hagamos. Entonces vamos a copiarnos la ecuación número 1, la copiamos, vamos a pegarla aquí abajo, vamos a pegar la ecuación número 1 aquí abajo y vamos a meter las transformaciones. Vamos a meter las transformaciones galileanas ahí. Entonces metemos x al cuadrado. Vamos a meter las transformaciones directas. Y entonces nos va a quedar que x al cuadrado menos c cuadrada t cuadrada es igual a x' al cuadrado, que es x menos vt al cuadrado menos c cuadrada por t cuadrada. Entonces vamos a hacer el desarrollo de esto. Nos va a quedar x cuadrada menos 2xvt más v cuadrada t cuadrada. Bueno, vamos a hacer ese desarrollo, pero vamos a correrlo hacia la izquierda, pues para que nos quepa. Vamos a correrlo hacia la izquierda para que nos quepa en el renglón. Y entonces en vez de hacer chiquito estas letras, las vamos a escribirlas bien. Más v cuadrada t cuadrada menos c cuadrada t cuadrada. Y ahí está lo hemos metido las transformaciones de Galileo en la ecuación número 1, que era pues uno de los requisitos que nosotros teníamos que cumplir para esto que sabemos que la velocidad de la luz tiene que ser la misma en todos los sistemas de referencia inercial. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si hay algunos términos que se cancelan. Y pues vemos que x cuadrada está del lado izquierdo, x cuadrada está del lado derecho, se cancela. Menos c cuadrada t cuadrada está de ambos lados, pues también se va a cancelar. Y entonces nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar que 0 es igual a menos 2 veces x por v por el tiempo más v cuadrada t cuadrada. Y pues vamos a voltear los miembros de la ecuación y vamos a factorizar lo que se puede factorizar. Y lo que se puede factorizar es v por t, que multiplica a 2x menos v por t, y todo esto es igual a 0. Entonces, esta ecuación tiene pues dos posibilidades de respuesta. Una es que vt sea igual a 0. Y entonces, si la velocidad con la que se está moviendo el sistema O' es diferente de 0, si v es diferente de 0, que sería el caso no trivial, entonces esto implica que no ha transcurrido absolutamente nada de tiempo. ¿Sí? Y si eso no es la posibilidad que existe, la otra posibilidad es que 2x menos vt sea igual a 0. Entonces, esto implicaría que el tiempo que ha transcurrido es v sobre 2x. Y pues este es un valor
particular. B sobre 2x es el valor que ha transcurrido. X es la distancia que ha viajado. Es la distancia que ha viajado la proyección del pulso de luz que nosotros tenemos ahí. X es la distancia de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, esa X pues va a ser igual a la velocidad de la luz pues proyectada, ¿sí?, por un ángulo. Ahí se ve claramente. Eso va a ser igual a C por el tiempo que ha transcurrido por el coseno de un ángulo. Entonces nos queda que este tiempo va a ser igual a la velocidad a la que se mueve el sistema de referencia dividido entre 2 veces por C por el tiempo por el coseno de algún ángulo. Por el coseno de algún ángulo. Entonces, pues ahí estamos viendo que podemos despejar el tiempo. Esto implica que el tiempo que ha transcurrido pues va a ser igual a la velocidad entre 2 veces la velocidad de la luz por el coseno de teta. O sea, lo que esto nos está diciendo es que para que la velocidad de la luz sea constante, solamente podríamos obtenerlo de 2 maneras. O que el tiempo transcurrido haya sido 0, lo cual nos lleva a un caso irrelevante, porque pues no se ha movido para nada el rayo de luz, o que el tiempo transcurrido sea un tiempo fijo dado por esta cantidad. Entonces también sería una transformación irrelevante porque pues estaríamos en un punto fijo. Entonces creo que ya hemos demostrado suficientemente que la transformación galileana no va a satisfacer nuestra ecuación número 1, que es esta que está aquí. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que complicarnos nuestra ecuación de alguna manera. Tenemos que complicarnos la ecuación de alguna manera, y entonces la manera más fácil de complicarnos la ecuación va a ser la manera siguiente. Vámonos a copiar estas 2 transformaciones de ahí. Las copiamos, vamos a ponerlas aquí abajo. Vamos a ponerlas ahí y vamos a poner una línea de separación. Y entonces vamos a poner aquí, complicando las ecuaciones de transformación. Vamos a bajarlas un poco para que no se vea la cosa encimada. Ahí están. Y esas evidentemente son las mismas ecuaciones. Vamos a complicarlas un poco. Y vamos a decir que lo que vamos a tener ahora es que x' es igual a una constante que multiplica a eso, y que x es igual a una constante prima que multiplica a eso. Fíjense que hemos complicado un poquito las ecuaciones de transformación, pero no hemos hecho gran cosa. La hemos multiplicado la transformación galileana, que es esto, por unas constantes. Y claro, no sabemos si esto va a funcionar. Tenemos que
hacer los cálculos para ver si esto funciona o no funciona. Pero eso lo vamos a hacer en la clase próxima. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.